Amigos de Al Grano, vamos a platicar de un tema muy importante que tiene que ver precisamente con impuestos, y pues está aquí con nosotros Monseñor Eugenio Lira, que es el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Gracias por recibirnos en sus instalaciones, Monseñor. Gracias, honor recibirlo a usted y también a todos ustedes, amigas y amigos. Pues hay un tema que empezó a dar mucho revuelo en los medios, y creo que en buena parte por la desinformación que a veces nosotros mismos generamos, y quisimos que Monseñor nos aclarara un poco el tema. Empecemos con una pregunta que se parece obvia, pero ¿la Iglesia paga impuestos, Monseñor? Sí, y hay que entender lo siguiente. Antes de las reformas constitucionales de 1992, las entidades o agrupaciones de carácter religioso no tenían personalidad jurídica. Fue hasta entonces que se pudo obtener el reconocimiento como asociaciones religiosas, y en 1994 se estableció un régimen fiscal para dichas asociaciones, de tal manera que las asociaciones religiosas pues ya están inscritas en su RFC, tienen su registro federal de contribuyentes, también hacen sus declaraciones anuales, cumplen con las informaciones mensuales, las retenciones por concepto de nómina, salarios o pagos por servicios de terceros. De acuerdo a esa reglamentación, puesto que las asociaciones religiosas, al igual que otras muchas más, no tienen fines lucrativos, están exentas del ISR, del impuesto sobre la renta, siempre y cuando los recursos provengan de donaciones de sus propios miembros, sean obtenidos en el desarrollo de sus propios fines y se apliquen para los fines que han señalado en sus estatutos. De lo demás, que se llama remanente no distribuible, se paga el ISR. ¿Cuándo sí se paga el ISR? Bueno, cuando el ingreso proviene de una fuente diferente al objeto de la asociación religiosa, cuando obtiene algún interés por una inversión bancaria, también paga impuestos en el caso de que se saque en una rifa un premio, y cualquier otra actividad que no esté implícita en la dimensión religiosa, como por ejemplo la compra de una casa o la venta de una casa, tiene que pagar impuestos de esta materia. ¿En qué momento entonces se genera la confusión? Porque entiendo que ahora, a partir de las, digamos, modificaciones que hace la Secretaría de Hacienda, el propio sistema, el SAT, digamos, ¿no? Ahora la tendencia, digamos, como persona física con actividades empresariales, o bien una empresa como tal, tienen ahora que hacer como todos sus movimientos de manera digital. Creo que ahí empezó la confusión por parte de la opinión pública, ¿verdad? Efectivamente, quizá el boletín no fue suficientemente explícito, el que emitió el SAT, y esto generó la idea de que ahora sí la Iglesia va a pagar impuestos, y esto pues favoreció, diríamos, todo tipo de opiniones. Claro. Algunos que decían sí que paguen, otros que decían ahora hasta ahora las sí limosnas, ¿no? No, y algunas gentes enojadas, diciendo muy bien, yo ya de por sí pago impuestos, dicen las personas, y ahora de mi limosna todavía quiere más el fisco. Entonces sí, aquí nos llegaron incluso toda clase de opiniones. Esto como que generó confrontaciones, lo vimos hasta en las redes sociales y en lo cotidiano de la calle, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que era importante aclarar que de hecho ya se viene pagando impuestos. No es que se vaya a empezar con esta observación, son 20 años de observar las obligaciones fiscales. Nada más tienen 20 años pagando impuestos. Exactamente. ¿No? Exacto. Y haciendo las declaraciones anuales, las informaciones que deben darse cada mes, haciendo las retenciones, todo lo que marca la ley. Es decir, se ha venido cumpliendo. Ahora lo que cambia es la cuestión de la forma de hacer la declaración, que se requiere hacer la contabilidad electrónica, la factura electrónica y todo esto que usted conoce, y que ha generado preocupación no solamente en el ámbito de las asociaciones religiosas. Hoy a un diario de circulación nacional da cuenta de cómo ya hay muchos amparos por parte de pequeños y medianos empresarios. Exactamente, los pequeños comerciantes, es decir, digamos que también. Hay una serie de situaciones complejas porque la realidad geográfica y de recursos no es la misma en todas partes del país. Entonces esto ha provocado esta situación compleja, y yo creo que es muy importante tener en cuenta el entorno, la realidad de cada entidad, para poder establecer los mecanismos de forma que se pueda seguir cumpliendo con
las obligaciones fiscales. Digamos que de alguna manera van a tener una prórroga para actualizarse, digamos. Sí, ¿O cuál es un poco la recordemos que tendencia? fue el documento que emitió el SAT, en el cual señala que se va a hacer una prórroga. Se pedía en las facilidades fiscales para las acciones religiosas que a partir de septiembre de 2014 se llevara ya todo esto de manera electrónica. Se comentó con las autoridades la situación difícil, porque mire, hay que aclarar algo muy importante. Pertenecientes a la Iglesia Católica son 3.300 asociaciones religiosas. No católicas son más de 4.000. O sea, son mayoría las que no son en relación con la Iglesia Católica. Y con sus particularidades, digamos, Exacto. que tiene cada una de las agrupaciones. Porque, por ejemplo, a veces se piensa que tenemos la misma organización todas las asociaciones religiosas, y no es así. Entonces, hay que tener presente esto, porque a veces la realidad de recursos humanos, económicos y de situación geográfica hace que no haya suficiente acceso a Internet. No hay la figura que nosotros sí tenemos de la AR diocesana. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también para responder a las necesidades de las diferentes asociaciones religiosas, que no tenemos todas la misma ni organización ni la misma situación. Sí, la misma infraestructura, incluso una iglesia de San Pedro Garza a una iglesia, no sé, de Oaxaca, en alguna sierra. Efectivamente. En fin, ahora, otra cosa que hay que prever en el caso de las asociaciones religiosas católicas: en ocasiones, por usos y costumbres, el cuidado del templo y la recepción y administración de las limosnas no está en manos del párroco, sino de los fiscales, mayordomos y síndigos, que son por elección popular de esa comunidad. Son personas de la comunidad, casadas, que se les encomienda ese trabajo por un año. Entonces hay que tener también en cuenta esa particularidad, porque ya son usos y costumbres muy antiguos que no son fáciles de solucionar. Claro. ¿Esto lo tendrá claro el SAT? Es lo que nos parece importante, que se dialogue. Por eso en el comunicado que ha emitido la Conferencia del Episcopado Mexicano hemos señalado que nos parece importante continuar el diálogo, ya lo hemos tenido, profundizarlo para conocer estas realidades y poder prever, de tal manera que se establezcan los mecanismos que hagan posible el que se observen las disposiciones fiscales y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como ya lo venimos haciendo desde hace 20 años. Que tiene la figura jurídica, digamos que no hay una... No es que la Iglesia Católica como tal y las asociaciones religiosas se opongan a pagar impuestos, sino que habría que facilitarles, ¿no? Cuando es el tema de los impuestos debería ser algo muy fácil de declarar, ¿no? Mire, es lo que hay que entender. Las asociaciones religiosas tenemos ya desde hace 20 años un registro federal de contribuyentes y cumplimos con las obligaciones fiscales como una persona moral no lucrativa, porque no perseguimos fines preponderantemente económicos. La misma figura que tienen, por ejemplo, otras asociaciones de investigación, fundaciones y partidos políticos. También los partidos. Sí, no buscan fines preponderantemente económicos. Exacto. Entonces son personas morales no lucrativas y por esto tenemos otro régimen fiscal. Pero es importante entender que sí queremos seguir cumpliendo con las obligaciones fiscales. Lo que pasa es que queremos que se den los mecanismos que faciliten eso. Que ayuden, que sea fácil pagar impuestos. Exactamente. ¿No? Ahora, en esta particularidad, digamos, del pago de impuestos, y solo para entender un poco el tema, en el caso, ¿dónde queda o cómo se ha manejado la parte de las limosnas, de los diezmos? Todo está en la contabilidad. No, entra, como ya le expliqué, de acuerdo a la ley vigente, por ser personas morales no lucrativas, lo que se obtiene por los recursos que dan los fieles o los miembros de la asociación religiosa, en concepto de limosnas, donativos, etcétera. De eso no se paga impuesto siempre y cuando se aplique para los fines religiosos. De lo demás sí se debe pagar impuestos. Si se aplicó para un fin distinto al que quedó establecido en el estatuto de la asociación religiosa, sí se paga impuesto. Pues ahí está hecha la aclaración. Monseñor, le aprecio mucho que se haya dado tiempo de precisar esta cuestión del pago de impuestos para la Iglesia, y evidentemente que nuestro público, nuestro auditorio tenga muy claro cómo ha venido trabajando de manera pues prácticamente continua esta cuestión del pago de impuestos de la Iglesia desde hace por lo menos 20 años, ¿no? Sí, y en este sentido entendemos que es necesario que los ciudadanos paguen impuestos,
y también las empresas y las diversas asociaciones de acuerdo a sus características jurídicas y fiscales. En este sentido parece importante que se establezcan los mecanismos que faciliten que la gente cumpla con estas obligaciones y que, claro, luego haya una gestión responsable de los recursos que ingresan por concepto de impuestos. Habrá que pedirles cuentas de qué están haciendo con estos impuestos, ¿no? Que eso sí, hay que tener una gestión responsable, y la Iglesia misma, recordemos que en el Catecismo de la Iglesia Católica habla de que se considera no correcto que una persona evada impuestos. Decían que el César lo que es el del César, ¿no? Digamos, bueno, la frase tiene otro significado, a veces se le ha dado un significado que no tiene, la frase en su concepto bíblico tiene otro significado, pero en realidad sí, la Iglesia enseña que se debe pagar el impuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la única forma en que podamos tener estos servicios públicos. Obras y servicios. Pero lo que nos parece importante es que se generen los mecanismos que faciliten el que los ciudadanos, las empresas, las asociaciones y todos puedan cumplir con esta obligación. Muchísimas gracias por la entrevista, monseñor. Muchas gracias.